Buenas tardes, yo soy Laura Escorihuela y les voy a hablar hoy del origen de la escritura. En primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por el permitirme intervenir en este seminario permanente, no solo porque soy investigadora en proceso, sino porque también soy asirióloga, no estudio el mundo clásico como tal. Lo que les voy a hablar hoy es del origen de la escritura cuneiforme, la que se da en Mesopotamia. El origen de la escritura como tal tiene lugar en 4 épocas distintas, en 4 lugares distintos del mundo. Por ejemplo, como vemos en la diapositiva, los jeroglíficos mayas se dan en el 300 a.C., los chinos en el 1500 a.C. y el cuneiforme y los jeroglíficos egipcios en el cuarto milenio a.C. Siempre hay esta broma en la que si le preguntan a un egiptólogo, les dirá que el jeroglífico es más antiguo, y si le preguntan a un asiriólogo, les dirá que los cuneiformes son más antiguos, y yo como soy asirióloga, lógicamente les tengo que decir que el cuneiforme es más antiguo. Pero quitando la broma, parece ser que el cuneiforme, al menos el protocuneiforme, es unos siglos más antiguos que los jeroglíficos egipcios. La escritura en Mesopotamia surge en una ciudad específicamente, que es la ciudad de Uruk, en el sur de Mesopotamia, luego veremos un mapa, y surge alrededor del 3300 a.C. Y surge como una innovación dentro de un proceso de muchas innovaciones que se dieron durante el cuarto milenio y que forman parte de la revolución urbana que sufrió el sur de Mesopotamia. La invención de la escritura es una invención muy importante, lógicamente, para la humanidad. No podemos olvidar que marca el paso de la prehistoria a la historia en nuestros estudios. Y de hecho, para los propios mesopotámicos fue también un hito muy importante. En la mitología, les he puesto aquí 2 mitos que hablan de esta invención de la escritura. No son los únicos, hay muchos otros. Estos 2 mitos los tenemos por escritos en textos de la tercera dinastía de Ur, o Ur III, o Renacimiento Sumerio, que es un periodo que se da a finales del tercer milenio a.C., o sea, casi 1500 años después de la invención de la escritura. El primero de ellos se titula Enmerkar y el señor de Arata, y nos narra un cuento entre Enmerkar, que es el rey de Uruk, esta ciudad donde surgió la escritura, y el rey de Arata. Arata es una ciudad que no tenemos muy claro dónde se localiza, posiblemente en lo que actualmente hoy es Irán. En este mito, estos 2 reyes están hablando continuamente, pero cada uno en su ciudad, y por ello utilizan un mensajero. El mensajero oye las palabras del rey y corre, hace un viaje hasta la otra ciudad para comunicárselo al otro rey. En un momento, el mensajero se cansa de tener que recordar siempre las palabras que le cuenta un rey y decírselo a otro, y nos dice esto, el mito. El mensajero cuya boca era pesada no fue capaz de repetirlo. Porque el mensajero cuya boca estaba cansada no fue capaz de repetirlo, el señor de Kulaba es una palabra para referirse a Uruk, cogió un poco de arcilla, escribió el mensaje en una tablilla. Antes de esto, la escritura de mensajes en arcilla no estaba creada. Ahora, bajo ese sol y en este día, se creó. El señor de Kulaba escribió el mensaje como una tablilla y el mensajero transmitió el mensaje al señor de Arata. O sea, en este mito se nos dice que la invención de la escritura fue hecha por el rey de Uruk. O sea, ya en la mitología de Mesopotamia se incide en que la invención fue en la ciudad de Uruk, y este mito nos dice que fue una invención humana. Los dioses no tuvieron nada que ver con este proceso. Por otro lado, tenemos el mito de Inanna y Enki. Inanna es la diosa sumeria del amor, de la sexualidad, y Enki es el dios del agua y uno de los grandes dioses del panteón mesopotámico. En este mito, Inanna va a ver a Enki y desea seducirle porque le quiere hacer como una especie de triquiñuela. Enki, al recibirla, hace un gran banquete e Inanna decide emborracharle. Y una vez está emborrachado, Inanna le va a ir pidiendo los mes. Los mes en la mitología mesopotámica es una especie de decretos que rigen el mundo. Por ejemplo, se nos dice que los mes son la monarquía, la paz, la guerra, la música, la prostitución, las relaciones sexuales, el trono, la sabiduría, la victoria, la paz, etc., etc., etc.
Y en un pasaje de este mito escribe lo siguiente: la sagrada Inanna recibió el arte del carpintero, el arte del herrero del cobre, el arte del escriba, el arte del forjador, el arte del curtidor, el arte del batanero, el del constructor, del trabajador de juncos, etc. Inanna va a recibir todos estos artes y después se los va a llevar a la ciudad de Uruk, porque Inanna era la diosa de la ciudad de Uruk. Enki, lógicamente, una vez que se le pasa la borrachera, se da cuenta de que se lo han robado todo, decide ir tras ella, pero Inanna consigue llegar a la ciudad de Uruk antes de que la cojan. Entonces, una vez más, en este mito se incide en que la invención de la escritura se da por primera vez en la ciudad de Uruk, aunque en este caso sí que los dioses tienen que ver con ello. El cuneiforme como tal no es un alfabeto, es un sistema de escritura, y no es un alfabeto porque los signos se leen silábicamente, no letra por letra. En el cuneiforme se van a escribir muchos idiomas. El primero de ellos es el sumerio, que es una lengua aislada, de la cual aún tenemos muchas preguntas, pero el mismo sistema de escritura se va a utilizar para escribir otras muchas lenguas, como una de las más importantes es el acadio, que es semítica, también el heblaíta, otras lenguas, otras familias como la hurrita, o incluso indoeuropeas como es el hitita. Indoeuropeo, lógicamente, la misma familia que el griego y el latín. Pero el surgimiento de la escritura forma parte de muchas innovaciones que sucedieron durante la llamada revolución urbana que sufre el sur de Mesopotamia durante el cuarto milenio a.C. Esta revolución urbana, que va a dar paso a las primeras ciudades de la historia, empezó por un aumento de la productividad agrícola, favorecido por las temperaturas y por toda la construcción de un sistema de canales y de regadíos. Esto va a desencadenar toda una serie de procesos y de innovaciones. Por ejemplo, la población va a aumentar y de hecho la ciudad de Uruk va a ser desde ahora y durante muchos siglos la ciudad más grande del mundo. Este aumento de productividad agrícola y de población va a dar un trabajo especializado, es decir, el agricultor simplemente se va a dedicar a la agricultura, el herrero a los metales y así sucesivamente. Poco a poco esto va a dar una estratificación social y un surgimiento de una clase política dirigente, de una élite centrada alrededor de los templos y de los palacios, que en un primer momento se confunden, que van a controlar la mano de obra. Y la van a controlar por medio de la ideología religiosa. Se entendía que si la humanidad debía servir a los dioses, también debían servir y hacer caso a los sacerdotes, pues ellos eran los representantes de los dioses en la tierra. También se va a crear una jerarquización de la producción, entendida en que las ciudades se van a quedar como centros de redistribución y los campos, toda la periferia de las ciudades se van a quedar como centros productores de estos bienes primarios, como la agricultura, la ganadería, etc. La economía era redistributiva, es decir, el palacio, los almacenes del palacio y del templo se quedaban con toda la producción y desde allí se redistribuía a toda la sociedad. Como vemos que hay muchísima producción y hay mucha población, se tiene que crear toda una serie de instrumentos que favorezcan y faciliten esta burocracia y esta administración. De hecho, durante el cuarto milenio y también en la propia ciudad de Uruk se va a crear un sistema de pesos y medidas, un sistema de numeración, un sistema de cómputo, un sistema de comparación de valores, todos instrumentos que permitan organizar mejor a la administración y a la sociedad. Relacionado con esto va a surgir la escritura como una culminación de la especialización laboral y del surgimiento de la burocracia. La escritura en Mesopotamia surge como un instrumento más de administración para organizar lo que entra y lo que sale de los almacenes. Pero, lógicamente, la escritura no surge en Mesopotamia así de la nada, sino que va a estar muy influenciada por dos tipos de objetos que ya llevaban milenios en el territorio y los que vamos a hablar a continuación. El primero de ellos son los tokens o las fichas. Estos objetos muy pequeñitos surgen alrededor del 8000 a.C., o sea, surgen muy cerca de la agricultura. Como ya les digo, son muy pequeños, de 1 a 5 centímetros, y van a ser de los primeros objetos de arcilla de barro cocido que se van a dar en toda Mesopotamia. En un primer momento,
hasta el 4400 a.C. y desde el 8000 vemos que son tokens simples, que tienen formas simples. Vemos tipos de conos, esferas, discos, cilindros, pero no tienen prácticamente ninguna decoración. Por otro lado, desde el quinto milenio a.C., las formas se van a multiplicar, rectángulos, triángulos, bicónicos, formas un poco extrañas. También vemos, incluso no están en la imagen, pero también existen formas de vasijas, formas de animales, y van a tener decoración. Puede tener estas mismas líneas como decoración, pueden estar también pinchados con un punzón o pueden estar incluso pintados. Estos tokens, estas fichas, los vamos a encontrar alrededor de todo Próximo Oriente y sobre todo cerca de las estructuras relacionadas con los templos, relacionadas con la élite, con los palacios y a veces, no mucho, pero también los enterramientos de la élite. Como ya les digo, estos tokens eran muy pequeñitos, por lo tanto era muy fácil que se perdieran. Por lo tanto, a partir del cuarto milenio, en el 3700, se van a crear estas bulae o estas crétulas que simplemente eran bolas de arcillas huecas y dentro se metían todos los tokens. Lógicamente, si una vez se metían dentro, no podían saber la gente lo que había dentro y por lo tanto se empezó a imprimir la forma sobre la cavidad externa de la bula. Vemos aquí que estos tres, que son formas de conos, están imprimidos en estas tres marcas. Los que son más redondos están aquí imprimidos. También en estas bulaes se imprimían lo que son los cilindros sellos. Vemos aquí. ¿Y qué era esto que se grababa sobre las bulas? Pues es el otro tipo de objeto del que va a influenciar mucho al surgimiento de la escritura. Son los sellos. ¿Y qué es un sello? Bueno, un sello que surge también al mismo tiempo que los tokens, en el séptimo milenio a.C., también son elementos de arcilla de forma de botón, plano en una cara y abombado en la otra, y sobre la cara plana se va a grabar un dibujo que podría ser geométrico, animal o humano. En este caso vemos que aquí es una especie de cabra, aquí ven los cuernos, con un motivo vegetal al lado. ¿Para qué servían estos sellos? Pues estos sellos servían para sellar mercancías y certificar la autenticidad. Si tú sellabas cualquier cosa, ya directamente ponías que eso te pertenecía a ti. Lógicamente, en un momento cuando no hay escritura, es un instrumento muy bueno para el sellado de la propiedad. Los cilindros sellos, que son los que vamos a ver en estas bulae, son una especie de sellos. Lo que pasa es que se graba toda la decoración en un cilindro. Entonces, lógicamente, se pueden grabar escenas mucho más grandes. Estos sellos surgen también a finales del cuarto milenio. Vemos aquí que hay una especie de decoración. Esto es un animal mitológico propio de la mitología mesopotámica. Vamos a ir un poco más hacia adelante. Hemos dicho que los tokens se metían dentro de las bulae y como no podían ver lo que había dentro, pues se grababa su forma por la cara externa. Lógicamente va a llegar un momento en el que los tokens de dentro no van a ser necesarios, porque si ya sabemos los tokens que eran viendo la impresión que tenían en la cara externa, no necesitamos tener los tokens como tal. Por lo tanto, van a surgir las tablillas impresas, que simplemente son bulas aplanadas. Vemos aquí, por ejemplo, esta tablilla en las que está impresa por ejemplo, tres tokens de forma de cono, 1, 2 y 3. Luego tenemos 4 tokens en forma de esfera y otro token un poco más grande, una esfera más grande. Vemos que igualmente seguían se imprimen los cilindros sellos. Esto ya podemos decir que es un mínimo de protoescritura, por lo que vamos a ver a continuación. Estas primeras tablillas impresas van a surgir en alrededor del 3500 a.C. y vemos que tienen un poco de simetría. Los signos parecidos, los signos iguales, se imprimen en la misma línea y estos que son más pequeños
siempre tienen una especie de simetría. Lógicamente, los tokens más comunes dan signos más comunes. Pues si vemos que hay muchísimos, el signo de cono, el token de cono es uno de los que más tenemos en todo Oriente Próximo, pues lógicamente vamos a tener muchas tablillas en las que está impreso el signo de cono. Poco después, en el 3300, también van a surgir las primeras tablillas pictográficas. Esto puede ser una especie de tablilla pictográfica. Esto es una jarra de aceite, se puede ver. Las tablillas pictográficas, simplemente, si querían escribir una jarra de aceite, pues simplemente dibujaban una jarra de aceite. Si querían hablar sobre pescado, sobre un pez, pues simplemente dibujaban el signo de pez. Y ahora vamos a ver exactamente qué son estos tokens. Esto es una hipótesis de una de las autoras que más ha trabajado estos tokens, que es Denise Smen-Besagat, y ella nos dice que estos tokens simbolizaban cantidades relativas a la producción. Por ejemplo, un cono, que es uno de los tokens que más nos han aparecido, significa una medida de grano. Las medidas de granos no voy a hablar de ellas porque es un tema un poco complejo. Es una medida de grano pequeña. Un cono largo, un cono más largo, que en tablillas nos va a dar una cuña un poco más grande, significaba una medida de grano un poco más grande que la anterior. Un cono punteado, que nos da el signo en las tablillas de una cuña con un agujerito, significaba una unidad de medida de la tierra. Dos cuñas juntas, una medida de grano un poco mayor. Una esfera, una unidad de grano. Una esfera con apéndice significaba una oveja de cola gorda. ¿Qué es exactamente lo que significan los tokens? ¿Qué funcionalidad le vamos a dar a estos tokens? Estos tokens son, en primer momento y lo más importante, instrumentos de contabilidad para contar. No están relacionadas con el comercio, aunque esto es una hipótesis que se discute todavía de hoy en la academia, y que son fundamentales para una economía redistributiva que habíamos dicho, que era la que caracterizaba la ciudad de Uruk dentro de la revolución urbana del cuarto milenio. En esta economía redistributiva, que se basaba en una ideología religiosa, como ya hemos dicho, que hay unos trabajadores generando un surplus de una producción mayor, y esta jefatura que actúa como recolector central y como redistributor. La jefatura, como ya hemos dicho, la formarían las élites de los templos. Toda esta necesidad de recolectar y de redistribuir necesitaba, como ya hemos dicho, todo un sistema que ayudara a contar. Pues aquí entrarían los tokens. Se necesitaba una contabilidad para administrar y para controlar los bienes. Vemos aquí una imagen del Templo Blanco de Uruk. Vemos que es una arquitectura monumental. Ven aquí los humanos. Todo esto, incluso el terraplén de debajo del templo, fue una construcción humana, no está hecha naturalmente. Esto nos cuenta que es que las élites tenían un poder inmenso de organizar la mano de obra porque organizaban la producción, porque eran los que recolectaban toda la producción. Y para ello necesitaban instrumentos para contar. Pues simplemente se ponían las tablillas, todo lo que entraba y todo lo que salía de los almacenes. Dos esferas de tokens significaba que había entrado pues 2 ovejas y así sucesivamente. Vamos a ir ahora recapitulando y organizando lo que hemos dicho. Hemos dicho que los tokens ya los tenemos abstraídos. Los tenemos ya impresos sobre la tablilla. Ya no necesitamos los tokens físicos como tal. De hecho, estos tokens van a ir disminuyendo arqueológicamente en toda Mesopotamia, pero no van a eliminarse de todo. De hecho, seguían apareciendo, al menos en los años 20 del siglo pasado en Irak, pero ya no van a significar la cantidad inmensa de los que teníamos en milenios anteriores. También, y esto es otra innovación muy importante, van a surgir los números como tal, también en este cuarto milenio. Antes, para contar ovejas, simplemente se cogían
los 3 tokens que simbolizaban ovejas. En este caso les he puesto aquí. Este token significaba una oveja o una cabra. Pues si querían contar 3 ovejas, pues ponían 3 veces, cogían 3 veces este token. Ahora se van a crear los números. Para contar cualquier cosa se van a utilizar números. Por ejemplo, vemos en esta tablilla, esto es el número 1 y el número 2. Y simplemente un símbolo de oveja. Pues aquí vemos 2 ovejas. Los números, ya tenemos el concepto de número 1, de número 2, de número 3. En esta otra tablilla de aquí, que yo no sé si la ven muy bien, también existía el signo para 10. Los circulitos eran 10. Pues aquí tenemos 10, 10 y 10, 30, 1, 2 y 3, 33. 33 vasijas de aceite. Esta misma tablilla le he puesto antes. Esto, lógicamente, va a ser muy importante. Tenemos, pues, los signos impresos de los tokens en las tablillas y tenemos también toda una serie de repertorios artísticos y simbólicos de los cilindrosellos que llevaban en el imaginario de la Mesopotamia milenios y milenios. Ya sabía la gente, por ejemplo, en esta tablilla, que es una de las tablillas que ya es escritura, protoescritura al menos, vemos que aquí pone un 1 y un 2. Tenemos el signo impreso que viene de un token anterior que significa oveja o significa cabra, no los podemos diferenciar. Tenemos un signo que aquí está roto, que significa templo, y tenemos una estrella. La estrella tradicionalmente también en los cilindrosellos significaba Dios. Pues, y aquí vemos el nombre de Inanna. Esto significa 2 ovejas para el templo de Inanna, 2 ovejas que salen del templo de Inanna, 2 ovejas que están en el templo de Inanna. No lo podemos saber. Lógicamente, en esta protoescritura no hay tempos verbales complejos ni conjugados, no hay desinencias, no hay casos, simplemente vemos conceptos dibujados o simbolizados por los tokens. Por lo cual, el surgimiento de la escritura se ayuda de la teoría de los tokens, de los símbolos que nos dejaron los tokens y de todos unos repertorios artísticos que tenían los cilindrosellos. En la foto de aquí les he puesto los 3 estilos con los que se escribían estos signos, del más antiguo al más reciente, este estilo de junco, que ya es el que va a ser tradicional para toda la historia. Y vemos aquí como lógicamente los distintos estilos dan diferentes signos. Estos ya son cuñas, por lo tanto cuneiforme. Vamos a hablar ahora de los primeros textos como tales. Los primeros textos como tales, si les he dicho que el surgimiento de la escritura se innova por necesidades administrativas, lógicamente los primeros textos van a ser administrativos. Y van a ser 80-90% de los primeros textos que tenemos son administrativos. Por ejemplo, esta tablilla de aquí, del 3100 a.C., o sea, ya llevaba la escritura 200 años hecha. Tenemos aquí el dibujo. Les he dicho ya que un círculo era el 10, 20, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el número 25. Tenemos aquí el signo que es de oveja o de cabra, pero le han añadido unos triangulitos. Esto significa que no es una cabra o una oveja como tal, sino específicamente una cabra hembra. Y aquí tenemos 5. Esto es un signo que significa el cabra macho. Esto es un signo de señor. Esto es un signo de pez. Ya les digo, aquí en la escritura se pueden, los signos nacen desde los tokens o desde pictogramas tal cual. Aquí vemos un pez tal cual. Y esto, que puede ser un río, significa distrito. Por el otro lado, por el reverso, tenemos 30 ovejas, o cabras en este caso, que son los que contaban antes. Pues 25 cabras hembras y 5 cabras machos lo ponemos nosotros porque no había preposiciones, lógicamente, en un primer momento, del señor del distrito del pez, que a saber lo que era esto. Puede ser un barrio de la ciudad de Uruk. En total,
30 ganado, 30 ovejas, 30 cabras. No tenemos ni idea de si esto significaba que es que el Señor lo ha dado al templo como pago, si es que el Señor esto es lo que ha recibido del templo, no tenemos ni idea, pero vemos que aquí ya es para organizar la producción. El otro tipo de textos que nos salen en primer momento son listas léxicas o listas lexicales, que es la otra imagen que tienen en pantalla. Listas léxicas son, como su propio nombre indica, listas de cosas. Una de las más famosas es una lista de profesiones, de todas las profesiones que había en la ciudad de Uruk. En esta tablilla son una lista de instrumentos de metal. ¿Cuál es la funcionalidad de estas cosas? ¿Por qué los sumerios se ponían a escribir listas de palabras tal cuales? No lo tenemos nada claro. Pueden ser instrumentos de ejercicios de escuela, o puede ser un ejercicio de que ya que han inventado un nuevo instrumento, van a utilizarlo en todas sus posibilidades para escribir todo lo que se les ocurría y para ver hasta dónde pueden llegar este nuevo instrumento que es la escritura. Esto ya es del 2500 a.C., del tercer milenio. Aquí la escritura ya estaba perfectamente formada y vemos que los signos ya están totalmente hechos. Vemos que son muchos iguales, mientras que aquí es una escritura mucho más libre. Tenemos pues un sistema de escritura o una protoescritura en la que simplemente podemos escribir conceptos, podemos escribir logogramas, podemos poner un signo y que eso significa una palabra. Mucha gente no le gusta llamar a esto escritura porque no se puede formar una frase gramaticalmente correcta. Y esto lo va a solucionar medianamente pronto el cuneiforme. De hecho, a principios del tercer milenio se da este paso a una escritura como tal, y es el paso de la lectura logográfica a la lectura fonética, que es el paso fundamental para tener una escritura como tal. Vemos aquí el signo de agua, que en primer lugar sería pictográfico. Lo cogieron de la tradicional escenas de los sellos cilíndricos. En sumerio, que era el primer idioma del que se escribió, esto se leía A. A era agua en sumerio. Pero lo que se va a dar ahora es leerlo simplemente fonéticamente. No se va a leer como agua, sino se va a leer como A. Y este paso de leerlo logográficamente a leerlo fonéticamente nos va a permitir conjugar verbos, declinar sustantivos, poner preposiciones y escribir todo lo que queramos. Por ejemplo, A en sumerio también es la desinencia del caso genitivo y del caso locativo. Este mismo signo, que en origen simbolizaba agua, se podía unir a cualquier otra palabra y ya no tenía nada que ver con agua, sino simplemente le ponía el significado del caso genitivo o del caso locativo. Vemos aquí una imagen simpática. Aquí nosotros leemos pantalón. Y pantalón no tiene nada que ver ni con un pan ni con un talón. Pero esta palabra se ha formado uniendo estas dos imágenes. Esto es lo mismo que le ocurría al sumerio. Para escribir cualquier cosa se ponían signos si simplemente se le extraía la lectura fonética. Se podían leer, por lo tanto, de dos maneras, de manera logográfica o de manera fonética. La foto de abajo es una imagen de cómo escribía la gente. El cuneiforme se escribía siempre no sobre una mesa, como escribimos nosotros, sino en la mano. Se cogía una tablilla de barro. Tenemos tablillas de todas formas y colores, pero normalmente sí que tenían este tamaño, no eran excesivamente grandes, y se cogía en una mano y con la otra mano, con el punzón de junco, se escribía. Por otro lado, aquí tenemos una tabla que seguramente hayan visto miles de veces, es una de las tablas más famosas, que es la evolución de los signos. El cuneiforme surge en el 3300 a.C. y el último documento cuneiforme datado que podemos datar es del siglo I después de Cristo. O sea que el cuneiforme
está utilizándose durante 3.000 años, más de 3.000 años, y en muchos idiomas distintos. Hemos visto que surge con el sumerio, surge para escribir sumerio, pero también lo pueden escribir otras muchas lenguas como el acadio, el heblaíta, el hurrita, el ugarítico, el hitita, etc. Estos primeros signos son los primeros que vemos en estas tablillas de Uruk. Por ejemplo, la estrella, como ya hemos visto antes, simbolizaba Dios. La estrella se leía como Dios y es la que va a dar finalmente este signo en época neosumeria, que son tradicionalmente como siempre se presentan los signos cuneiformes. Este es otro signo pictográfico que no viene de ningún token, que es una ciudad. Esto es una ciudad con unas murallas. Tienen que hacer un ejercicio también de imaginación y va a dar esto. Ven ustedes aquí que alrededor del 2800 a.C. a los signos se les da la vuelta. Esto es una pregunta de por qué se les da la vuelta. A día de hoy no ha sido contestada. No tenemos muy claro por qué se les dio la vuelta a todos los signos, pero el caso es que se les dio la vuelta. Si alguien quiere hacer una tesis sobre esto, yo y todos los asiriólogos le estaríamos agradecidos. Aquí vemos una vez más otro signo pictográfico, que esto es hombre, ser humano. Aquí vemos una cabeza y un cuerpo, que daría finalmente, con toda la evolución, este signo. Esto, lógicamente, un triángulo es el signo de mujer, es un signo que ya aparecía incluso en la prehistoria. Esto es montañas, una vez más, un ejercicio de imaginación. Esto es mujer y montaña, significa esclava, porque las esclavas normalmente venían de las tribus de las montañas a los que siempre estaban en guerra. Esto es una cabeza, y una cabeza con signos específicamente en la boca significa comer o significa hablar. Y esto, que sí que provenía de un token, como hemos visto, tokens triangulares, significaba comida. Y vemos que acaba significando esto. Vamos a hablar un poco más sobre todos estos, cómo se leen los signos, porque esto es posiblemente lo más difícil del cuneiforme. Los símbolos, como ya les digo, se pueden leer como logogramas, como palabras o como fonogramas, como sílabas. Sílabas del tipo consonante-vocal, vocal-consonante o consonante-vocal-consonante, o también hay signos que representan solamente vocales. Lo que no hay nunca son signos que signifiquen una única consonante. El cuneiforme, como ya les digo, es silábico y es silábico siempre, en todos los idiomas con los que se escribe el cuneiforme. El primer problema que tenemos es que un mismo sonido, por ejemplo el sonido A, se puede escribir de muchas maneras diferentes. Esto es los A con un acento cerrado es A2, A con acento abierto es A3, A4, A5, A6. Lógicamente esto se lo ha dado la academia, los asiriólogos, no escribían así los sumerios. Pero al mismo tiempo, un mismo signo se puede leer fonéticamente, silábicamente, de bastantes maneras. Les he puesto este porque justamente es uno de los signos que más lecturas tiene. Se puede leer ut, se puede leer ut, tam, tu, dos, parpir, u4, para 11. Vemos que hay 11 maneras al menos 11 maneras de escribir para, al menos 15 maneras de escribir sa. Ven aquí que el sonido A no simplemente tiene 10, sino que tiene más. ¿Cómo sabemos nosotros cómo se va a leer este signo? Va a depender sobre todo del contexto de la frase. Tenemos que ver toda la frase para poder leerla. Y lógicamente también va a depender de la época y del lugar. No se escribían los mismos signos en el 3200 a.C., cuando acaba de surgir la escritura, que en el siglo VII a.C., que es en plena época del gran imperio neoasirio. Los signos evolucionan y algunas lecturas simplemente están en una época muy concreta. Además, unos mismos signos, por ejemplo, se podían leer U en Hatti, en la capital hitita, en el siglo XV, y el mismo signo solo se leía, por ejemplo, Par en la Babilonia de Hammurabi. Podría ser. Además,
la lectura de los signos también tiene que ver con el tipo de textos. No se leía un signo de igual manera en un texto administrativo que en un texto literario, que en una inscripción real, que en un texto de adivinación, que es de los que más tenemos. Cada texto tenía sus propios signos, cada época tenía sus propios signos y tenían sus propias lecturas. En un primer momento, en la ciudad, en Uruk, en la aparición de la escritura, se inventan 1200 signos. Porque, como ya les digo, un signo, una palabra. Lógicamente, un sistema de escritura con 1200 signos es insostenible. Así que poco a poco se van disminuyendo los signos. Y un escriba normal, en el segundo, primer milenio, trabajaba con alrededor de 400, 500 signos, y un comerciante normal y corriente con 200, 300 signos podía leer y escribir más que satisfactoriamente. Vemos aquí la evolución del sumerio un poco más detallada que la diapositiva anterior. Vemos aquí que la estrella siempre se leía como Dios. Esto lo vemos también en los cilindros sellos, como ya les he dicho. Evoluciona un poco el sumerio y luego pasamos al acadio. Pero originalmente era una estrella que iba a pasar a este signo. Las formas de la parte superior son las formas asirias. Asirias es la zona norte de Mesopotamia. Y la parte inferior son las formas babilónicas. Y aquí vemos las formas de antiguas, medias y nuevas, porque dependiendo del periodo de los paleoasirios o paleobabilónicos, mesoasirios o mesobabilónicos o neoasirios, neobabilónicos. Vemos que en el mismo periodo y en una misma ciudad, por ejemplo, se podía escribir un signo de varias maneras diferentes. ¿Por qué? Una vez más, dependiendo del tipo de género que se iba a escribir o el escriba que le gustaba más escribirlo de una manera o escribirlo de otra manera. Como ya les digo, la estrellita significa Dios, pero una palabra puede leerse de varias formas también logográficamente, no simplemente silábicamente. La estrella se puede leer Dios, pero también se puede leer An. An era el dios del cielo y uno de los dioses más importantes del panteón mesopotámico, y por lo tanto también se podía leer cielo. Una vez más, depende del contexto de la frase. Y como silabograma, se puede leer An, se puede leer Ilim, y esto se ha borrado, pero se podía leer de otras maneras. En acadio, Dios se escribe Ilum, por lo tanto, fonéticamente se puede leer de la misma manera que extrayéndole la fonética a la palabra Dios, Ilum. No me quería ir sin hablar un poco de la aparición del alfabeto, ya que estamos en la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Voy a hablar un poco de la ciudad de Ugarit. Ugarit es una ciudad del sur de la costa sirio-palestina y una ciudad-estado que tuvo su apogeo durante el siglo XIV, siglo XII a.C. Y esta ciudad es especialmente relevante porque nos da una literatura muy rica, y esta literatura está escrita con un alfabeto que es el alfabeto ugarítico, que únicamente lo utilizan ellos en esta época concreta. Y este alfabeto ugarítico lo saca del cuneiforme, pero le da una vuelta y va a hacer por cada signo una letra. Les vuelvo a repetir que el sistema de escritura cuneiforme es silábico, pero estos ugaríticos cogen simplemente las formas y le dan una nueva lectura. Le van a dar una lectura alfabética. Ven aquí que el ugarítico no tiene vocales. El ugarítico escribía sin vocales, lógicamente hablaban con vocales, pero no las escribían. No tenemos una buena razón para explicar eso, pero el caso es que lo hacían así. Y lógicamente no puedo ir
sin explicar en 5 minutos los orígenes de nuestro alfabeto. No les tengo que explicar a ustedes que el alfabeto latino viene del alfabeto griego y el alfabeto griego viene del alfabeto fenicio. Pero mucha gente se queda ahí y habría que preguntar, bueno, ¿pero dónde viene el alfabeto fenicio? Pues el alfabeto fenicio parece que proviene del cananeo y el cananeo parece que proviene de este alfabeto que tenemos aquí, que es el proto-sinaítico. Esta escritura se va a dar en el Sinaí, de ahí lógicamente su nombre, y la van a escribir mineros semitas que estaban trabajando bajo el imperio egipcio. Estas inscripciones se van a dar en el siglo XVIII-XVI a.C., en pleno Reino Medio egipcio, y van a escribir su propio idioma, un idioma semita, protocananeo, no se sabe muy bien, utilizando el sistema de escritura egipcio. Estos mineros que trabajaban en las minas de turquesa tenían al lado un templo a la diosa Hathor egipcia y veían que los propios egipcios ponían en las paredes de los templos, todo estaba lleno de escrituras jeroglíficas y ellos parece que también quisieron escribir su propio idioma. Pero, igual que lo hicieron los ugaríticos bastante después, ellos simplemente van a coger los símbolos. Por ejemplo, vemos aquí el símbolo de toro. Toro, en egipcio jeroglífico, se leía K, pero es lo que va a dar con el largo de los tiempos, va a dar nuestra A. No se recoge la lectura jeroglífica egipcia como tal, sino que simplemente, igual que el ugarítico, va a coger el signo, la forma artística y les va a dar una nueva lectura. Por ejemplo, vemos aquí este signo, que es el signo de agua en jeroglífico egipcio. Se lee N en egipcio, pero va a dar nuestra M. El ojo en jeroglífico egipcio se leía ojo tal cual, porque el jeroglífico egipcio muchas de sus signos también se le podían leer logográficamente, igual que el cuneiforme, pero además también significaba ver o hacer, y de forma fonética significaba mar, significaba yeder, pero es lo que da nuestra O. No tiene absolutamente nada que ver con su significado original. Incluso este signo también podía significar Osiris. Vemos pues que simplemente recogen las formas que más les gustaron y para escribir su propio idioma. Con esto acabo. He ido un poco rápida, espero que les haya parecido de interés. Como ya les digo, el surgimiento de la escritura es un proceso muy complejo y muy largo del que no tenemos tampoco todas las respuestas, y espero que esto les ayude más a ver el mundo mesopotámico. Muchas gracias.